Vamos a terminar la ronda de panelistas que había quedado pendiente. Fer. Bueno, yo primero que nada, discrepar un poco en esto de... Yo entiendo que acá no existe tal pugna, entiendo que no existen unos y otros, creo que no es ajustado y que es bastante injusto hablar de bandos, porque creo que acá hay una preocupación legítima por parte del Ministerio de Desarrollo Social, hay un cumplimiento con la normativa por parte de una organización social como es Uruguay Adelante, y hay una genuina preocupación del hecho de controlar, justamente, como decías tú, Víctor, de principio, bueno, ¿cuál es la situación que tenemos? Que un montón de uruguayos están pasando por una situación en la cual necesitan de estos alimentos, necesitan de esta asistencia. ¿Cuál es la forma de controlar que eso suceda? Bueno, justamente cotejando los datos y sabiendo que realmente esos alimentos que se proporcionan con los recursos de todos los uruguayos lleguen efectivamente a quienes tienen que llegar. ¿De qué nos sirve saber que tal olla de la coordinadora recibe tanta cantidad de alimentos si efectivamente no sabemos que esos alimentos llegan a las personas que lo necesitan? Además, ahora nos comentaba Santiago afuera del aire, algo que estaría bueno que se desarrolle, el hecho de que la coordinadora se comprometió con el MIDES en un convenio a brindar estos datos. Bueno, desde la coordinadora te dicen que ellos dieron datos, y datos dieron, tal vez no están segmentados. Bueno, ahora como creo que está bueno que Santiago lo desarrolle, pero por último aclarar que por eso de verdad entiendo que es injusto decir que hay una pugna y una cuestión política. Cuando la palabra política, ¿quién la pone arriba de la mesa? La coordinadora. Cuando existen videos en YouTube del lanzamiento, por ejemplo, de la campaña para derogar el referéndum, en el cual se leyó una proclama de la coordinadora diciendo que las ollas iban a ser un lugar de resistencia para derogar la ley de urgente consideración. ¿Quién le pone la política a esta situación lamentable que están viviendo un montón de uruguayos? Y creo que es injusto intentar empardar situaciones porque por el lado de Uruguay Adelante se ve un trabajo totalmente enfocado a lo que tiene que ser, que es brindar alimentos y que lleguen a los uruguayos que lo necesitan. El Ministerio de Desarrollo Social lo que hace es generar y brindar esos recursos para que esos alimentos lleguen. Y por otro lado tenemos una coordinadora que si bien obviamente es importante que esos alimentos lleguen a las personas que lo necesitan, son quienes ponen la palabra política y quienes ejercen la política en esto que comparto con Vero, totalmente mezquino. Antes de que responda nuestro invitado, me gustaría completar la ronda con Alfredo, faltas vos. Sí, yo creo que el hambre es una realidad. Hay un montón de gente que tiene problemas alimenticios. Y creo que hacer política partidaria con el hambre de la gente es absolutamente indigno. A mí me da vergüenza. ¿Tá? Y yo creo que no se debería ni siquiera intentar hacer eso. Y creo que alguna gente lo utiliza de esa manera. Porque piensa que de esa manera puede combatir a la política del gobierno, lo que sea. O incluso, es como ridículo, porque tenemos diferentes organizaciones que en lugar de coordinar, se pelean y compiten. Y estoy pensando también en la Intendencia, que la Intendencia no se ha nombrado, ¿no? La Intendencia también hace sus aportes por su cuenta también. Y a veces lleva cosas que capaz que no son necesarias, como la soya, que había regalado un montón de olla. Una vez gastó un montón de guita en olla, ¿para qué? Yo quiero dar fe de que a este señor hace 1 año y medio lo agarré contra la pared porque yo sospechaba que esto era un curro. A mí una organización como que surge así, Uruguay Adelante, y que le dan plata, no sé qué. Lo agarré, lo tuve 2 horas contra la pared, le hice todas las preguntas, me mostró todos los números y está absolutamente auditado. O sea que doy fe de que curra. A Uruguay Adelante. Uruguay Adelante no curra, eso doy fe. No sé si después de esa época empezaste a currar, pero creo que en ese momento no. No, digo, no, pero es serio, es importante, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cómo se le da a una ONG? ¿Por qué no es linda? Que fue la pregunta que hablamos. Porque en los otros departamentos son las intendencias que hacen este trabajo. Pero acá evidentemente Linda no tenía posibilidades. Me acuerdo de los alimentos congelados que no tenía capacidad. Vos me explicaste esa cosa. Lo que creo es que en definitiva hay un montón de gente, no sé si son 40 o 60.000 uruguayos en este momento en Montevideo que están con necesidades alimenticias, que no van solamente para tratar para comprar, que la guita que le dan por trabajo para comprar su celular, como decían antes, ¿se acuerdan que le daban eso? No lo veo, nadie va a una olla, podrá ahorrar el manguito de eso para pagar la luz, capaz. Ahí va, claro. Pero no me vengan a decir, no es que estén avivados, que van a comer las ollas y que después se compran ropa o pilchas o no, está claro. El tema es que la palabra hambre es muy dura
Pero ¿no? es que es real. Es una palabra Pero es muy real. dura. No es, nadie va a una olla porque, porque pasó por ahí y vio que estaban sirviendo comida. Es porque realmente tiene una necesidad económica. Ahora, me parece poco serio, y ahí estoy totalmente discrepante con la gente de la coordinadora, en hacer política de esto. Con el hambre no se puede hacer política, de ningún tipo. Hay que combatirla. ¿Cuántas veces usar la palabra hambre? Porque estás medio Porque pesado con existe, hambre. el hambre existe, aunque a vos no te guste verla. Se nota que no vas a las ollas populares. Sí, claro. Se reduce Vos a eso la seguramente vas a discusión seguir. Todos los días, de si preguntale. hay o no hay hambre, entonces estamos asistiendo a eso, a cómo vemos al país. ¿Es eso? Esta discusión política es por quién se hace cargo de las necesidades extremas de determinada población. En definitiva es eso. Hay más ollas populares, hay más hambre, menos. Es eso. Otra vez. En definitiva. Bueno, no, ojo, porque justamente para algo el Estado destina fondos para las ollas Está bien, populares. pero si Ahí está el reconocimiento de la Claro, situación está de perfecto, crisis. eso es el tema es lo lógico. si pero lo está lo haciendo de simbólico- manera eficiente. lo Y simbólico la es coordinadora eso. dice que no, aparentemente. Hay un comunicado de la coordinadora que, si me permiten, solo quiero leer una frase, es un comunicado reciente, ¿no? Donde dice: nosotros no tenemos amigos en los grandes medios, merecemos ser tenidos en cuenta con seriedad y respeto. Bueno, estuvo acá invitado el propio director, quiero recordarlo a todos, ¿no? Para que eso no quede en el aire como que acá... capaz que es porque no somos un gran medio. Eso es otra posibilidad. Pero diga, nosotros desde nuestro lugar, es más, vino primero el director de la coordinadora que el presidente de Uruguay Adelante. Bueno, se ha dicho mucho, todo tuyo. Bien, en cuanto a eso, seguramente la coordinadora van a salir a decirte que no tienen un director, sino que tienen voceros, en los cuales terminan definiendo después de sus, digamos, sus reuniones horizontales qué es lo que tienen que terminar diciendo estos voceros, porque nos hemos chocado muchas veces con el intento de colaborar con ellos, de trabajar en conjunto, y que cada vez que logramos avanzar, estas reuniones son las que terminan tirando por la borda este tipo de trabajo conjunto que hemos intentado hacer. Que es más, el último que tuvimos fue en octubre del año pasado, donde nos compartieron datos y cifras. Y Solidaridad UI, que sería la rama académica, por así llamarlo, de asistencia a la Coordinadora Popular Solidaria, nos compartió que tenían en ese momento un consumo de 641.000 porciones de ollas y de meriendas. Entonces, ahí es donde para nosotros es fundamental empezar a tratar de trabajar con coherencia en cuanto al manejo de los números, porque lo que se termina lastimando es a quienes terminan estando, como vos decías, en el día a día poniéndole el hombro al barrio. Cuando se termina lastimando al movimiento social de ollas populares, porque después hablar de Uruguay Adelante o de la Coordinadora Popular Solidaria es terminar de ponerle etiquetas y de como que partidizar esto en tratar de llevarlo a una dicotomía que nada le hace a la hora de solucionar el problema. Si el año pasado nos pasaron datos a nosotros, cuando estábamos reunidos, de 641.000 porciones, y en cuanto a estos datos estamos de acuerdo, la Intendencia, Uruguay Adelante y hasta Solidaridad UI dice que bajaron la cantidad de porciones. ¿Cómo puede aparecer ahora la percepción de que en realidad hay más? Y que además estos datos pasaron mágicamente de 641.000 a 1.200.000 en casi un año. Y atrás de esto, también hablar de lo que es el tema de las percepciones. ¿Por qué? Porque los que estamos dirigiendo estas organizaciones, o por lo menos tenemos acceso a información más detallada, tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables a la hora de hablar de números globales, porque yo puedo decir con propiedad que, por ejemplo, en Uruguay Adelante, la semana pasada se retiraron 90.508 porciones de olla, por ejemplo, y 55.876 de merienda, lo que da una suma de 146.384. Y que esto implica una baja comparada al año pasado de un 30% en las porciones y de un 10% en las iniciativas. Y que eso fue en el camino donde tuvimos, por ejemplo, 187 ollas que se bajaron y tuvimos 175 que subieron en un año. Pero a la hora de ver esos datos,
tenemos que tener la responsabilidad, porque si nosotros usamos los números para tratar de sacar rédito, estamos lastimando a quienes tenemos que ayudar. Nosotros empezamos Uruguay Adelante para empoderar a los referentes. Nosotros no caemos acá a decir, no, yo me pongo a hacer una olla todos los días, yo le doy de comer a tantos niños. De ninguna manera. Esa labor es la que están llevando adelante uruguayos y uruguayas, en su gran mayoría uruguayas, porque la gran mayoría de quienes llevan adelante esto son mujeres, ¿sí?, que se ponen al hombro del barrio y que son en quienes nosotros vemos la posibilidad de trancar un ciclo negativo, un ciclo donde nosotros podamos agarrar y, como por ejemplo estamos haciendo, tratar de que lleguen los controles de niños en cuanto a salud a lugares donde antes no llegaban. Y de repente tenemos gurises que tienen 6 años y su último control había sido a los 2. Entonces ahí ya no hay pandemia de por medio. Ahí hay una capilaridad que estamos logrando gracias a estas referentes que nos permite llegar con soluciones donde antes no llegaban esas soluciones, porque no entraba ni la policía ni las ambulancias. Y gracias a estas referentes nosotros estamos logrando poner, por ejemplo, el Policlínico Móvil de ACE haciendo estos controles. O, por ejemplo, empezar a ver cómo solucionar distintos problemas que vienen de la mano de la inmigración. Y de la inmigración, de la mano de padres, vienen niños. Y estos niños muchas veces quedaban sin controles médicos porque desde ACE no se tenía las herramientas para darlos de alta. Y pudimos encontrar, a través de la cooperación con la Oficina de Salud Infantil de ACE, con la dirección, con Ignacio Acione, que la verdad es espectacular el trabajo que viene haciendo, en el primer policlínico móvil del año pasado, en la Fortaleza del Cerro, logramos que se pudiera ordenar el trabajo con 3 asentamientos que en general tienen serias diferencias para trabajar entre sí. Logramos llevar el policlínico y se trabajó con los 3 al mismo tiempo. Cuando llegaron, tuvimos cola de niños para poder atenderse. Llegado un momento, vemos al director nacional de salud infantil llevando en brazos a un niño a su casa porque la madre había tenido que ir a responder frente a una necesidad de sus otros hijos. Esas cosas en general no terminan de salir al público. Pero esas cosas, la voluntad de algunos jerarcas está en trascender lo que vienen siendo las necesidades que teóricamente tienen. ¿Por qué? Porque la realidad hoy está marcando de que cambió lo que eran los paradigmas del 90 y del 2000 de cómo trabajar en estos contextos. Por eso estamos trabajando, por ejemplo, con INAU para tratar de encontrar un proyecto que sea un híbrido entre club de niños y centro juvenil, porque en estos contextos se da la presencia del referente y el referente, en el 99,9% de los casos, no tiene estudios terciarios. Y para poder ser empleado de un centro juvenil o de un club de niños, tiene que tenerlos. Entonces, tiene que tenerlos para estar en una posición de dirección o de asesoría de dirección. Necesitamos que estos referentes, con el conocimiento que tienen, empiecen a marcar por dónde podemos ir a cortar, que de repente gurises que tienen 8, 9, 10 años, corten ese ciclo donde de repente el padre no estudió, el abuelo no estudió, no se trabaja en esos contextos, pero además se está siempre lejos de los servicios. Necesitamos que esos referentes sean la locomotora que saque adelante al barrio. Necesitamos, por ejemplo, que puedan trabajar estos referentes de la mano de diferentes instituciones públicas y privadas para llevar no solamente servicios, sino además colaboración. Estamos trabajando, por ejemplo, con el MEC para tratar de llevar distintos modelos de merenderos al barrio. Sí. No, Vale. iba a decir que yo recuerdo acá al señor Rodríguez, si no es director vocero entonces de la coordinadora, no importa, no es el punto, hacer referencia que ellos también, advirtiendo un montón de realidades en las propias ollas, bueno, tratan también de oficiar como de abordaje interdisciplinario, ¿no? En la medida de lo que pueden, por supuesto. Y hemos tratado de trabajar en conjunto. Bien. No podemos. ¿Cómo se sale de esta situación? Porque es ridículo. Totalmente. ¿Cómo se sale? Es que acá hay alguien que es el que está negando los datos y hay alguien que es el que los está pidiendo y que está negando datos que se comprometió a dar. Entonces, se sale cuando esta otra contraparte decida salirse de la posición en la que se puso sola. Mientras tanto, el MIDES que irá liberando los presupuestos que correspondan según los cálculos de Uruguay Adelante. Es que hasta el día de hoy nosotros hemos tenido que estimar porque jamás nos pasaron los datos en concreto. Cuando planteamos de trabajar en conjunto, se nos dijo que a nosotros no se nos iba a dar ningún dato, que se iba a hacer con el MIDES. Al MIDES
no se le está dando estos datos. Entonces nosotros tenemos que estimar por qué. ¿Y por qué no hemos dejado de dar los insumos tampoco? Porque consideramos que también hay gente que está rehén de esta situación. Hay gente que va a las ollas y que no tiene idea quién está atrás. No, por si esa supuesto. comida viene de Uruguay. Pero la mayoría, o sea, obviamente que la mayoría, ¿no? Un dato es, Sí. la coordinadora recibió entre enero y julio, 7 meses, 600 toneladas de alimentos. 600 toneladas de alimentos. Y no se sabe para quién. No se sabe para dónde, ni para quién, ni a cuánta gente asistió. Bueno, y no pero eso ya asistió. es levantar la suspicacia tal vez de que curran, ¿no? No es la suspicacia, es la transparencia de la información pública y de los dineros públicos, de los recursos públicos. Estamos hablando de recursos públicos. Cuando Verónica habla de la soberbia del lema porque dice si no nos dan datos no le doy comida, eso es cuidar la plata. La plata de la ciudadanía. Está bien, No te doy. Yo qué sé qué haces. Si vos no me decís qué haces, yo no te doy. Pero es la base elemental de cualquier contraprestación. Bueno, pero pongámosle para una parece que eficiencia, puede pongamos llegar la a palabra lo mismo de otra eficiencia manera. para No, no no levantar hay otra suspicacias. manera. Manifestarlo de otra manera. No Creo hay que otra sí manera otra cuando hay un manera de comunicado. Lee el comunicado, te lo paso ahora para que lo leas. Lo tengo, ya lo leí. Bueno, léelo de vuelta. Y entre otras cosas creo que hay algunos Léelo puntos de que vuelta plantea para que que sería veas. bueno retomar la discusión que plantea respecto a ollas populares de forma permanente, para siempre. Yo Bueno, creo que es interesante lo que ellos no plantea. quieren, no, pero ni la Pero coordinadora nadie pretende que quiere. sea una Por eso, política pública. Hay cosas interesantes, porque vos lees solo lo que a vos te sirve. Yo te digo Hay que una leerlo cosa, todo. en el paroxismo de la búsqueda de un problema con el hambre, al discurso al cual Alfredo García está en afecto y funcional, No es la búsqueda, repitiendo está ahí. la palabra hambre una 244 realidad, veces, Fernando, no seas ridículo. en ese paroxismo ridículo, No, en ese el ridículo paroxismo sos vos, negando ridículo, una realidad, Óscar vos. Andrade en otras circunstancias Perdón. le llegó a decir a Roberto Canesa que él no sabía lo que era el Dios hambre. Vos no sabés lo que es el hambre, le dijo a Roberto Canesa. Martín Lema es un Si hay ignorante, alguien que ¿no? sabe de es hambre, un ignorante, Martín ¿para qué Lema, porque termino? le ¿Para da qué termino, 65 García? millones, 67 millones García, ¿para de qué pesos termino? a ¿Para qué ustedes termino? porque no hay hambre. ¿Para qué es un termino? ignorante, Martín Lema. ¿Para qué dejá. termino? ¿Para No qué sea- termino? No hagas discurso político En la barato. búsqueda vos. permanente. ¿Vos te das cuenta que el entrevistado Estás haciendo- sabe de algo? El Sí, entrevistado sabe bastante más que vos y que yo. algo sabe de ollas Sí. populares. En ningún momento de que se sentó ahí usó la palabra hambre. Y vos en 5 minutos No lo usaste existe el 14 hambre. veces. Vos sos funcional al discurso Perdón, del ¿no hambre. existe? Absolutamente funcional al discurso del hambre, que es el discurso de tu fuerza política. ¿No existe? Es ese. Eso es. Dejalo hablar vos. No, Dejalo no, hablar. eso Es es. el invitado, déjalo hablar. Bien. Terminaste, Para Fernando. nosotros, o sea, para responder el tema, existe una gran necesidad y casos puntuales de hambre. Existe una gran necesidad, sí, sin duda, Se va. pero hay Se casos va, García. puntuales donde esto es hambre. ¿Es la generalidad de los casos? Según lo que sabemos, dista mucho. Se va, García. Pero que hay casos Se va para tu puntuales, es claro y es concreto, y justamente por el trabajo que realizan estos referentes, es que nosotros necesitamos seguir profundizando para que podamos mutar a que no haya más ollas populares. El trabajo que tenemos que hacer es ir paso a paso abordando los problemas que dan raíz a estas necesidades. ¿Y esos problemas cuáles son? Es la falta de servicios en el barrio, es la falta de educación, es la falta de seguridad. Hay un montón de conceptos que están por detrás y que son las que generan las condiciones base para que estas necesidades, que en casos puntuales son de hambre, dejen de existir. Porque nosotros lo empezamos desde el primer Bueno, pero día. a ver, uno trabajar. podría decir también, bueno, pero como siempre existieron las ollas populares, no se inventaron ahora. ¿Hambre siempre hubo? Totalmente. A ver, desde nuestro A ver, concepto... pero antes no se hablaba de Uruguay, hubo una época del Uruguay que comía pasto. Ya, bueno, pero digamos, después lo que siempre se supo es que lo que sí siempre persisten, y ojalá no fuera así, núcleos duros de necesidades extremas. Donde ahí Esos campea núcleos- el hambre y campean un montón de derechos vulnerados también, ¿no? Esos núcleos son los que estamos encontrando hoy. No hay, ¿Por qué? no hay un pero hay más que antes, ¿o no? Totalmente. A ver, la crisis trajo Bien, consecuencias. bien. Eso es bien concreto. ¿Qué pasa? Mucha gente dejó de necesitar las ollas del año pasado a esto. Bien. ¿Eso qué implica? Que quienes hoy por hoy siguen necesitando las ollas es, digamos, un contexto donde empezamos a encontrar ese núcleo duro de pobreza y de falta de acceso a diferentes insumos. Insumos no solamente insumos materiales, sino No, sobre está todo claro, está claro. acceso a diferentes insumos que son intangibles. Bien. Como por ejemplo poder confiar en que van a tener el acceso a la salud. Y eso se está dando gracias a los referentes del barrio.
Pero también va de la mano de que podamos estar trabajando con ellos, tratando de encontrar soluciones y de presentar proyectos. Porque también se habló mucho en su momento de que esto era una asignación directa. Pero fue una asignación directa después de 3 proyectos que presentamos, donde fuimos detallando y puliendo cada vez más, porque nadie nos llamó, es verdad, nadie nos llamó del ministerio a que nosotros nos pongamos esto al hombro. Pero si cada uno de los uruguayos piensa que porque no me llamaron no puedo hacerme cargo de algo, consideramos que el futuro que tenemos por delante es lamentable. Consideramos que teníamos la capacidad de poder hacerlo. Nos quisimos hacer responsables. Y dentro de esa responsabilidad venimos rindiendo cuentas desde el primer día. Desde marzo de 2021 nosotros hemos tenido auditorías cada mes y medio. Cada mes y medio se está rindiendo cuentas de en qué se gasta cada una de las cosas que llegan a Uruguay Adelante. Sí, es lo que se debe hacer hoy, más que nunca, cuando las ONGs han tenido sus momentos de oscuridad, o sea que es necesario, está bien. Bueno, Santiago Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si faltó agregar algo más. Daría para hablar horas Sin del duda, tema, por sin lugar a supuesto, dudas. Creo que lo Te propongo fundamental esto, como conceptos... un llamado a tender puentes con la coordinadora, a que no se quede la cosa trancada en no te doy el dato, a ver si de alguna manera se puede limar esa situación. Totalmente. Es más, para poner acá en público un tema. Nosotros estuvimos por mandar una carta a la coordinadora justamente para solicitar estos datos y dándoles un plazo para otorgar esos datos, porque nosotros nos estamos haciendo responsables de insumos que no sabemos a ciencia cierta dónde llegan. No, por eso yo preguntaba quién es el Entonces, responsable último ante los recursos públicos de nosotros. que esto se haga con eficiencia. Nuestras ¿Y cuál firmas. es el fin de no Bien. brindar los datos? También es una pregunta interesante para responder. No tiene sentido. Bueno, ¿Cómo que no tiene sentido? No tiene sentido que no los brinden, digo. O sea, a una finalidad y Que por no qué no los se brinden, brindan no los tiene datos. sentido, Que está digo. atrás es lo que, la verdad, creo que a todos nos interesa. bueno, digo. creo que se interpreta fácilmente, por eso el punto es... No sé. ¿Por qué no se lima toda esta situación innecesaria? No ¿no? interesa. Victoria, No, les eso interesa, tampoco puede el ser juego cierto, de porque el ellos es trabajo otro. lo hacen. Pero Claro. el juego trabajo de lo ellos es hacen. otro. El juego de ellos es otro. Bueno, estaría bueno que el nombre del juego El jueguito de ellos fuese es otro. justamente otro, no el político, sino el satisfacer necesidades, ¿no?, de las personas que lo necesitan. Pérez, muchas gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias a ustedes y como siempre decimos, las puertas de Uruguay Adelante están abiertas, tanto para ustedes cuando quieran ir, como para cualquier persona que quiera conocer el funcionamiento de Uruguay Adelante. Es solamente contactarnos, se coordina y se viene a Uruguay Adelante y se conoce de primera mano cómo es que trabajamos. Voluntarios se precisan siempre, supongo. Totalmente. Bien, bueno saberlo. Antes de cambiar de tema y despedir a nuestro